Bien, les saludo una vez más en el amor del Señor a cada uno de ustedes, dando siempre gracias a Dios por todas sus bondades, sus misericordias y por los cuidados que Dios ha tenido y sigue teniendo con cada uno de nosotros. A los hermanos que se conectan a esta hora también, mi saludo a cada uno de ellos, que el Señor les bendiga, les guarde también y bueno, que reciban de parte de Dios todo lo que nosotros necesitamos y requerimos como hijos de Dios también, ¿verdad? Las caricias del Señor, la fortaleza del Señor, la guía de Dios, así como hemos estado estudiando en este tiempo el libro de Proverbios, la sabiduría de Dios. Ahí está la sabiduría del Señor también, que Dios nos ayude, nos dirija en esto para poder sobrellevar cada una de las cosas que semana a semana enfrentamos. Quiero animarles también a seguir orando en los días que nos corresponden, el calendario de oración diario, en otros esfuerzos de oración también que tenemos durante la semana. No se olviden que hoy en la tarde también está la escuela dominical con un lindo programa, así como el domingo pasado, para que usted también pueda apoyar, ¿no es cierto?, a los niños o a los que se preocupan de llegar a ellos. No queremos descuidarlo, no queremos minimizar, ¿no es cierto?, el trabajo con ellos, al contrario, queremos potenciar el trabajo con ellos y con otros grupos más dentro de lo que se compone una iglesia. Así que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, los jóvenes también. Ahí nunca me doy el tiempo de mirar los saludos, los que se unen, y aquí veo algunos jóvenes, hermanos también, hermanas, y a los que son infaltables en todo. Siempre he dicho y le dije días atrás a la hermana Jimena Sangüesa, que Polet era una de nuestras más fieles auditoras. Seguramente hay otros más, pero quiero destacarla a ella, ¿no es cierto? Y saludarle también. Y a todos ustedes, por supuesto, ¿no es cierto?, nuestros hermanos. Nos quedan todavía un par de semanas para terminar el libro de Proverbios y comenzar el otro tomo de los libros siguientes del Antiguo Testamento, de Isaías en adelante. Y quiero animarle, ¿no es cierto?, a los que todavía no tienen sus libros, que me escriban, que me lo hagan saber o que vengan a buscarlo, porque están ahí. Y por supuesto, la idea es que lo tengan antes de tiempo para hacer el paso transitorio, ¿no es cierto?, de un libro o de un tomo a otro. Que no tenga ningún vacío ahí, no tenga nada que impida que sigamos toda la semana estudiando la palabra. Bien, estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en los avivamientos. Es un tema interesante, sin duda. Creo que está en el corazón de todos nosotros. No hay creyente, no hay iglesia, no hay lugar donde no sea una necesidad orar y pedir por un avivamiento que viene de parte de Dios, que estamos pidiendo de parte del Señor, no para nuestras iglesias, no para nuestras denominaciones, sino para el reino de Cristo, para el reino de Dios. Y hemos apuntado hacia el creyente, un avivamiento hacia la vida del creyente, hemos apuntado a un avivamiento a la vida de la iglesia, y el domingo pasado apuntamos hacia un avivamiento hacia la nación. Son necesidades que tenemos en nuestras oraciones, pedir, rogar a Dios, interceder por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras iglesias en particular, y sin duda, ¿no es cierto?, por la nación que nos cobija, que nos rige, donde estamos. Creo que es determinante poder impulsar un anhelo del corazón de que Dios se manifieste en un avivamiento en todos lados. Como quisiéramos que el Señor se manifestara en estos lados de Sudamérica,
o en el lugar que sea, ¿verdad? Pero que sea algo general en el mundo entero, poder tener y experimentar un avivamiento maravilloso de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Hoy día quiero hablar acerca de algunas cosas interesantes, como por ejemplo, que hay experiencias que nos acercan a un avivamiento, pero no necesariamente son un avivamiento espiritual. El que nosotros concurramos a nuestros cultos, que tengamos más cultos fervorosos o alegres, cultos congregacionales, la verdad es que son emociones, son cosas subjetivas. Algunos lo sienten de una manera, otros de otra. Unos vibran con un culto, ya sea por lo que se esté manifestando o lo que se esté predicando, pero es algo subjetivo, pero no necesariamente obedecen a un avivamiento espiritual, aunque estemos viviendo un momento de mucho fervor, de mucho carisma dentro de un culto. Alguien lo describía de esta manera, diciendo que la simple actitud de sentirse cómodo en un lugar, en una iglesia o donde esté escuchando o donde se esté congregando, ya sea por los cánticos, que los cánticos nos mueven, los cánticos son parte de nuestros cultos. No hay un culto que no tenga este ingrediente tan importante, tan hermoso como es alabar al Señor, como es conectarse con Dios a través de la adoración. Son fundamentales porque necesitamos de eso, necesitamos también sumarnos al culto a través de la alabanza y de la adoración. De la misma manera tenemos la predicación de la palabra de Dios, que es el centro de un culto. No podemos hacer un culto de cánticos solamente sin que no se lea o no se predique o no se enseñe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está enseñando Dios? En eso nos centramos. Eso es lo más fundamental. El resto son ingredientes de lo que se compone, ¿no es cierto?, un culto. Fundamentales, por supuesto, pero la palabra de Dios, la voz de Dios es lo que a nosotros debe motivarnos a congregarnos y a animarnos unos con otros. Otros se sienten bien en la comunión de los hermanos. El hecho ya de venir acá, de ver otros rostros, de ver hermanos o familias, o a veces como familia, congregarnos, de vernos juntos, yo creo que es algo hermoso. Yo siempre he aspirado, he deseado estar con mi familia sanguínea, en algún culto, en un culto común, un culto congregacional normal de una iglesia, porque de muy temprano salí a estudiar teología, muy joven, y posteriormente al ministerio. Ya llevo muchísimos años dentro del ministerio y de ahí en adelante ha sido muy difícil poder estar con ellos en algún culto, acompañarlos y todo eso. Pero me alegro mucho cuando vienen las familias, cuando se juntan los papás con los hijos con sus esposas y sus hijos también en una iglesia. Yo creo que al menos yo lo siento así, como algo hermoso, verse allí, ser parte de un culto congregacional. Lo encuentro que es una experiencia maravillosa, una experiencia que solamente lo sabe apreciar quien aprecia también congregarse. Y bueno, hay hermanos que me llaman o hermanos que han venido acá por diferentes razones y me dicen: pastor, ¿cómo anhelo un culto congregacional en este tiempo? ¿Cómo anhelo estar con mis hermanos, adorar con mis hermanos, escuchar la palabra de Dios con mis hermanos? Aquí obviamente a través de este medio nos juntamos, pero es muy distinto cuando uno siente ese calorcito, ¿verdad?, del hermano que está allá, o siente el amén, o escucha el amén de ese hermano. Yo creo que es diferente. Sin duda lo sentimos así,
y sentimos esa ausencia producto de lo que estamos viviendo en este tiempo. Tener cultos con diferentes manifestaciones espirituales o carismáticos, podríamos decirlo también de otra manera, que esto ocurra no necesariamente significa que sea un avivamiento espiritual. Lo que sí es una presencia especial del Espíritu. Eso no lo podemos negar. Cuando el culto está prendido, como decimos nosotros, está fervoroso, ¿verdad? Hay, no sé, manifestaciones de una o de otra manera, llenan un culto, llenan un tiempo de congregación, es algo maravilloso. Es como, no sé, si hablamos de avivamiento, es como sentir un grado mínimo de avivamiento, pero no es el avivamiento espiritual que vamos a ver hoy día en esta mañana o en este momento, en este tiempo del día. Pero lo disfrutamos todos esos momentos ricos, especiales del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y en estas manifestaciones todo puede ocurrir. Pueden ocurrir sanidades. Sí, hay gente que ha sido sanada por Dios, ha sido sanada en un culto de adoración, en un culto común, un culto cotidiano, pero no sé, algo pasó allí que experimentaron sanidad. Yo he escuchado testimonios de gente que ha sido sanada en los cultos también. Pueden ocurrir liberación. Esto no necesariamente tiene que ver con liberación de posesión demoníacas. Mucha gente experimenta liberación de espíritu porque ha tenido ataduras que han llevado por años, cadenas de frustraciones o abusos físicos, abusos sexuales u otro tipo de experiencias, y a través de un culto fervoroso o bien de un culto donde nos hemos conectado en la presencia de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de esas personas y han experimentado la liberación de sus vidas, se han sanado. Hay una reparación de parte del Espíritu Santo cuando empieza a trabajar en esos momentos especiales congregacionales, cuando le damos el lugar al Espíritu Santo también dentro de nuestros cultos. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, que Él debe tomar su lugar, debe posicionarse del lugar para nosotros ser guiados por Dios a través del Espíritu Santo y poder experimentar esa presencia espiritual maravillosa que viene de parte del Señor. ¿Para qué? Para que finalmente podamos ser llevados a un quebrantamiento profundo de nuestras vidas delante de Dios. Si eso pasara, siempre gloria al Señor. Eso es lo que de una u otra manera debería también ayudarnos o motivarnos a congregarnos, buscar ese quebrantamiento del Espíritu, eso que nos interna dentro de esta vida nueva, este mundo espiritual que Dios nos presenta a través de Jesucristo, que nos ha perdonado y nos ha liberado de nuestros pecados, y hoy somos hombres espirituales guiados por el Espíritu Santo. Estas cosas, hermanos, por muy profunda, por muy gozosas que podamos experimentar, por experiencias muy personales que nosotros podamos experimentar delante del Señor con el Espíritu Santo, tampoco indican que estamos viviendo un verdadero avivamiento espiritual. Pero tampoco quiero decir y quiero también aclarar que eso no significa que Dios no se esté manifestando. Hay una manifestación del Espíritu, sin duda. Hay una presencia del Espíritu, sin duda. Hay veces que usted lo siente con mayor profundidad que otras oportunidades.
Es porque quizás su disposición es distinta, es porque a lo mejor usted viene en otra actitud o simplemente está arrastrando un problema o viene de un momento a lo mejor, de alegría, de júbilo, y su actitud va a cambiar conforme usted llega a un culto. Pero el Espíritu Santo siempre está. Donde están los creyentes está el Espíritu Santo. Donde hay alabanzas a Dios está el Espíritu Santo. Donde se abre la palabra de Dios para ser predicada está el Espíritu Santo. Siempre está el Espíritu Santo para bendecirnos, para acariciarnos, para manifestar su presencia en medio nuestro. Por eso, hermanos, gloria a Dios por esos cultos fervorosos. Gloria a Dios por esas caricias del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro que nos llevan a experimentar este gozo profundo en el Señor. Hace un par de días atrás estuvimos junto a mi esposa en el hogar de un hermano muy antiguo de nuestra iglesia, y una de las cosas que lo caracteriza es su fervor espiritual. Y yo le decía, hermano, qué bueno, yo agradezco a Dios por su vida. Agradezco al Señor porque le ha producido a la iglesia, le ha agregado a la iglesia espiritualidad. Y claro, no toda la gente se conecta de la misma manera en un culto. Hay gente que tiene un fervor distinto. Hay hermanos que son muy, como espontáneos. Son los que, esos amenes que a veces se caracterizan dentro de los cultos, o esas oraciones potentes, fervorosas, gloria al Señor. Y justamente este hermano al cual me refiero o estoy aludiendo, le ha añadido a la iglesia este carisma que le ha hecho muy bien. La iglesia necesita de hermanos y hermanas que manifiesten este carisma espiritual. No todos somos de la misma manera. Y me acordaba que en esos tiempos antiguos hay muchos hermanos y pastores que luchaban contra eso, como que esto prácticamente no era de Dios. Pero no podemos impedir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones. No podemos impedirlo. Si nosotros miramos la historia de los avivamientos, el carisma, el gozo, el fervor del Espíritu ha sido uno de los ingredientes que ha llevado y se ha manifestado en los avivamientos o en esos cultos donde el Espíritu Santo ha tomado su lugar. Por lo tanto, lo que tú sientas expresar delante de Dios en el Señor, guiado por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Añade, adorna el culto. Somos bendecidos en ese culto por el Señor. Así que gloria a Dios por eso, y yo destaco eso también. Pero veamos cómo se define lo que es un avivamiento espiritual. Escuche bien esto. Un avivamiento espiritual es una obra soberana del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo, se manifiesta de forma muy clara, donde no hay dudas que esto es de Dios. La gloria y la santidad de Dios son manifiestas con quebrantamientos y perdón de pecados, con resultados de conversiones genuinas por el Espíritu Santo. Aquí no hay manipulación humana o emocionalismo. No hay manipulación humana, no hay emocionalismo. Y nada tenemos que ver los predicadores. Muchas veces los predicadores tendemos un poco a manipular ciertas cosas, a aportar algo de nosotros para tener una respuesta. Y debemos ser muy cuidadosos para no caer en eso. Y hay que ser honesto con eso. Ahora, no significa que tomar otra actitud sea la actitud correcta, sino que lo que estoy diciendo es que en los avivamientos o en la obra del Espíritu Santo, nosotros nada tenemos que ver, solamente que somos el conducto
para poder predicar y poder también manifestar la obra de Dios en esos cultos congregacionales. Pero la obra del Espíritu Santo o la obra en el creyente o en la gente que está allí es del Espíritu Santo del Señor. Las conversiones son del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que se produce en ese momento y en ese lugar es del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, los predicadores no deberíamos pensar que esto va a pasar porque yo estoy predicando, por lo bonito que voy a hablar o por la linda experiencia que voy a contar, sin dejar de pensar y creer que el culto debe ser llevado por el Espíritu Santo de Dios. Él debe manifestarse en todo. Hay cultos que hemos hecho como unidad de pastores o confraternidad de pastores y hemos convocado a mucha gente y lamentablemente, y digo lamentablemente porque estoy pensando en los resultados, que a veces hay cultos con mucho fervor, donde hay declaraciones de sanidad y hay conversiones por doquier, pero luego cuando tenemos que hacer un análisis, cuando los pastores luego tomamos una hoja, una libreta para anotar todo lo que pasó allí, resulta que nos hemos quedado absolutamente sin nada. No han habido sanidades, no han habido conversiones. Entonces uno piensa, ¿qué está pasando allí? ¿Qué pasó allí? Por eso es bueno que nosotros podamos apuntar a que el Espíritu Santo de Dios tome el lugar que le corresponde, para que las sanidades sean sanidades y las conversiones también sean conversiones. El avivamiento tiene que ver con una obra pura y directa de Dios en el corazón del pecador. Escuche bien eso. Quizás lo que más impresiona es que en estas conversiones que pueden darse por miles o también por millones, cuando hablamos de un avivamiento de parte de Dios. Reinhard Bonnke, un evangelista de origen alemán que murió el 2019, recién hace un par de años atrás, a los 79 años de edad, llevó el gran avivamiento al continente africano. Un gran avivamiento. Y sería interesante que usted anotara ese nombre y fuera allí a internet y buscara un poco acerca de esas grandes convocatorias para que usted me encuentre razón o para que usted pueda conocer también de este hombre, de este evangelista alemán, de origen alemán, que Dios llamó muy tempranamente al campo misionero. Él era un niño cuando Dios lo llamó al campo misionero, a predicarle al continente africano. Dios le confirmó este llamado cuando aún era un adolescente. Y a través del ministerio evangelístico que él realizó durante todos los años que estuvo allí, llevaron a Cristo o conocieron a Cristo millones de personas. Se cuenta que, y está ahí estipulado, está esto confirmado, que más de 77 millones de africanos conocieron a Jesucristo a través del ministerio de avivamiento del evangelista Reinhard Bonnke. De hecho, en los cultos que se comenzaron a hacer, que empezó por algunos miles y luego decenas de miles, ellos tuvieron una convocatoria un tiempo más tarde de hasta 1,5 millones de personas por un culto. Lo que nosotros probablemente no vamos a juntar a lo mejor en un país entero. Cuesta juntar a las congregaciones, cuesta juntar a la iglesia en los eventos.
Siempre somos algunos los que participan de estas convocatorias, siendo muchos más, por supuesto, pero aquí estamos hablando de una obra espiritual, de un avivamiento del Espíritu que llevó a millones de personas a conocer el nombre de Jesús a través de este ministerio evangelístico de este hombre. Se cuenta que uno de los grandes milagros obrados por el Espíritu Santo en una de sus cruzadas, una mujer llevó a su esposo envuelto en sábanas, ya muerto durante 3 días aproximadamente, y prácticamente como una persona embalsamada fue llevado y fue puesto en un lugar en esas convocatorias de tantos miles y millones de personas. Y durante la predicación del evangelista, este hombre comenzó a respirar. Revivió en la misma hora del culto. Y cuando se produjo ese milagro, sin duda hubo un revuelo en el lugar y fue del conocimiento de todos que esa persona que estaba comprobadamente muerta, fallecida, revivió por un milagro de Dios en ese culto en la hora de la predicación. Eran tales estos cultos de avivamiento que se estaban produciendo aquí en diferentes lugares de África, que en la predicación de la palabra de Dios hay mucha gente que renunció a sus prácticas ocultistas. Algunos dicen que se juntaron en un lugar público prácticamente una montaña de fetiches y elementos que se usaban para el ocultismo. Todos sabemos que en África se practicaba y seguramente se sigue practicando hasta el día de hoy el ocultismo o la magia negra y todo ese tipo de prácticas que invocan al diablo y donde sin duda se ven manifestaciones satánicas muy profundas, dispersada por todo ese lugar o todo ese continente. Lo sabemos, lo conocemos, sabemos que es un continente donde se practica eso y donde de ahí nace ciertos ocultismos que se han trasladado a otros lugares, y se sigue, digamos, realizando este tipo de práctica. Bueno, mucha gente abandonó ese ocultismo, se convirtió al Señor, botaron sus fetiches, renunciaron a ese tipo de prácticas y Dios se glorificó en estos avivamientos. Avivamientos de sanidad física por doquier y otros cuantos milagros más. Esto nos da a entender que un avivamiento se manifiesta claramente con evidencias irrefutables. ¿Escuchó bien? Evidencias irrefutables del poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del tema de avivamiento espiritual? ¿Qué dice la Escritura? A la luz de los eventos narrados en Hechos 2, podemos destacar algunas cosas más que sin duda son relevantes, importantes, determinantes para entender lo que es un avivamiento espiritual. Voy a dejarles algo solamente en esta hora y en 2 domingos más voy a retomar nuevamente esto, porque el próximo domingo tenemos nuestro culto Zoom interno y seguir con el siguiente punto de lo que la Biblia revela y nos manifiesta en Hechos capítulo 2 con respecto a un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual, conforme a la Escritura, conforme a lo que vemos en Hechos 2, nos impulsa a la misión evangelizadora de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y escuche bien esto, amados hermanos. Es interesante notar que el Señor habla del poder del Espíritu Santo en el contexto de la gran comisión.
¿Escuchó eso? La obra del Espíritu Santo en el contexto de la Gran Comisión. La primera reacción a esta llenura del Espíritu, a este bautismo del Espíritu, como usted quiera llamarlo, que pasó y ocurrió allí, fue que los discípulos de Jesús comenzaron a anunciar el mensaje salvador de la cruz. Eso fue lo primero, la primera reacción. Ellos, una vez que recibieron el Espíritu Santo y recibieron también diferentes lenguas, no fueron lenguas espirituales, como dice 1 Corintios 13, sino que estas fueron lenguas en idiomas. Por la cantidad de gente que estaba reunida allí en Pentecostés por la fiesta de las cosechas, o donde también muchos recordaban cuando Dios otorgó las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés. Bueno, eran las razones por qué convocaban a mucha gente de diferentes lugares y eran por miles los que llegaban allí a ese lugar. Y el Espíritu Santo lo primero que hizo fue impulsar a los discípulos de Jesús a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de la cruz. Dios sabe que no podrían haberlo hecho solos. Solamente el Espíritu Santo podía darle la autoridad y el poder y el impacto del mensaje de la cruz. Y escuche bien esto, amados hermanos. Es el Espíritu Santo el que a nosotros como iglesia nos da la autoridad, nos da la fuerza, nos da el impacto para que el mensaje de la cruz pueda llegar al corazón de un pecador y ésta pueda reconocer sus pecados delante de Dios. Aquí no hay manipulación, no hay psicología humana, no hay vana palabrería. Es obra del Espíritu Santo la conversión de la gente que no conoce a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Ese es el mensaje. No es que aquí somos buenas personas, no es que aquí regalamos cosas, no es que aquí cantamos bonito, no es que aquí tenemos linda comunión, hay linda gente, no ese es el mensaje. El mensaje es el mensaje de la cruz. El perdón de Dios a través de la cruz, por el mensaje de la cruz. Y es la misión de Cristo llenar el mundo con el Evangelio y el mensaje de la cruz. Dios sabe que no lo podemos hacer solo. Y el libro de Hechos muestra cómo el Espíritu Santo dio tiempos de avivamiento espiritual para ayudar a los discípulos a cumplir la gran comisión. Se comenzó a predicar en Jerusalén, claro. Eran los primeros, eran los que estaban allí, eran los judíos. Dios vino a ellos primero. Luego se extendió la visión y la misión de predicar en Samaria a los enemigos directos de los judíos, los samaritanos, gente despreciable para los judíos. El Señor extendió esta misión evangelizadora también a ellos. Eso lo encontramos allí en Hechos capítulo 8 en adelante. Predicar a los gentiles, a los inmundos gentiles. Nosotros para los judíos éramos seres despreciables, inmundos, despreciables. Y el Señor también tornó su mirada a los gentiles. Hechos 10, 44 en adelante, comenzamos el relato de la predicación o la extensión del Evangelio hacia los gentiles. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí hay un desplazamiento de la evangelización a todos. No quedó nadie que no estuviera dentro del plan de Dios, ni judíos, ni samaritanos, ni gentiles como nosotros. Fue la expansión de la visión y la misión de Dios que nos dio a nosotros.
desde aquellos, los más autorreferentes como los judíos conservadores, hasta nosotros mismos, inmerecedores de la gracia de Cristo, como lo éramos, inmerecedores de la gracia de Cristo. Y Dios puso su mirada en nosotros. Escuche bien esto que le voy a decir en esta hora y con esto voy terminando. La fe cristiana está desapareciendo cada vez más. La fe cristiana está desapareciendo cada vez más. Hay un estudio que se hizo hace algunos años atrás y anticipaba que 9 países, ya sea en el viejo continente, en Europa, en Canadá y en Oceanía, o sea, en Australia, la fe de la gente está desapareciendo a tal punto que hoy no creen absolutamente en nada. No estoy diciendo que se volvieron ateos, tampoco son ateos, tampoco son agnósticos. No son ni ateos ni son agnósticos, simplemente no creen en nada. No está ni Dios, ni religión, ni fe. O sea, ellos viven el día a día para sí mismos y para pasarlo bien, para luego que su vida se termine como sea y pasar simplemente al olvido, en la aniquilación total de sus vidas. Ellos viven y están viviendo sin fe, sin nada. Y esto de una u otra manera ha ido expandiéndose por otros lugares, por otras partes del mundo. Las razones pueden ser diferentes, pero hoy día la gente no está creyendo en nada. Y si en algo está creyendo, son en cosas meramente humanas, terrenales. Cosas de la vida, placeres de la vida. Hay un plan que viene de los mismos organismos más importantes del mundo que tiene que ver con un adoctrinamiento. Y este adoctrinamiento apunta a niños y a jóvenes. Un adoctrinamiento para sacar a Dios dentro de la sociedad. Un adoctrinamiento para sacar a Dios o su palabra o la fe cristiana de la mente de los niños, de la mente de los jóvenes y que vivan como lo quieran vivir, de la forma que lo quieran vivir. Todo está bien. Si esto está bien, si esto pragmático está bien, o sea, si lo que estás haciendo te hace feliz, entonces está bien. Eso es pragmatismo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y escuchando hoy día dentro de nuestra sociedad. Si eso te hace feliz, entonces hazlo, practícalo, vívelo. Si ellos son felices como lo están haciendo, que lo hagan. Y eso tiene que ver con todos los ámbitos de la moralidad del hombre y todas las prácticas que hay dentro de nuestra sociedad. Ese es pragmatismo. Es hacer lo que te hace feliz, aunque eso sea inmoral, sea corrupto, sea depravado, sea como sea. Y hay un adoctrinamiento de sacar a Dios de todos los lugares. Amados hermanos, una de las cosas que hace que el pecado sea pecado y que golpee nuestras vidas es la luz que nos da la palabra de Dios a través de la misión evangelizadora que nosotros creyentes tenemos como función, tenemos como responsabilidad poder hacer llegar a la gente. Juan 12:46 dice, Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Concluyo con esto. Necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo para mantener la luz de Cristo en medio de una sociedad que ama las tinieblas.
Y como ama tanto las tinieblas, entonces busca por todos los medios apagar esa luz. Porque esa luz, la única luz, la que nos da la palabra de Dios a través del mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra, el mensaje salvador que respalda el Espíritu Santo, es lo único que va a revelar nuestros pecados y nos va a llevar a necesitar el perdón de Dios. Si no hay palabra de Dios, no puede haber un impacto de los pecados del hombre. Por eso, hermanos, es imprescindible, es determinante hoy día abrir la voz para predicar el mensaje de Jesucristo, usar todos los medios posibles, usar todas las formas posibles para predicar el mensaje de Dios. Gloria a Dios por eso. Por eso hoy día es determinante que conozcamos cómo se están dando las leyes, porque se quiere sacar al evangelio de los colegios y se quiere sacar al evangelio de las calles, y aún así se quiere también regular la forma como nosotros, los pastores o predicadores de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo dentro de nuestras iglesias. Hermanos amados, sin duda esto es un desafío para nosotros los creyentes, y tenemos que orar por eso, para que la palabra de Dios corra pura y sana y poderosa como es, para que la gente que necesita a Cristo le conozca, y le conozca ahora que es el tiempo oportuno. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, queremos que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, que la obra del Espíritu Santo, Señor, se siga haciendo a través nuestro. Llénanos del Espíritu Santo, llénanos de gozo, llénanos, Señor, de tu presencia, acarícianos con tu Espíritu. Señor, lo necesitamos la fortaleza. Oro, Señor, para que tú nos llenes del Espíritu. Señor, oro para que el que está en casa sienta las caricias del Espíritu Santo en sus vidas, a través de esta palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, y que cuando tengamos que reunirnos presencialmente y nos veamos otra vez aquí entrando por las puertas principales, Señor, podamos elevar nuestra voz al cielo, nuestra alabanza, nuestra adoración al cielo, llenos del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor, porque tú, Dios mío, donde estamos, estás. Y ahí en nuestros hogares, y ahí, Señor, donde mis hermanos están, en la ciudad donde estén, en el país que están escuchando, Señor, tú estás llenando sus vidas a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Entonces, hoy la escuela dominical, los niños, más tarde, y obviamente todas las actividades de la semana, y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, 11 horas de la mañana, en nuestro culto Zoom. Va a ser un culto especial, hermoso. Tenemos algunas cosas también interesantes que compartir, ahí le vamos a mostrar. Hemos estado trabajando durante un mes para llevarle lo que le vamos a compartir durante este próximo domingo. No se lo pierda, comparte el link a otros hermanos, ¿verdad? Ojalá que la totalidad de la congregación podamos estar allí en ese culto. Amén. Que tenga una linda semana.